La atención es mucho más que la habilidad de enfocarse en tareas o estímulos por largos periodos, es la base sobre la cual se construyen procesos más complejos como el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Desde la neurociencia, entendemos que la atención es regulada por un conjunto de sistemas neuronales que nos permiten seleccionar y procesar información relevante del ambiente, mientras ignoramos distracciones. La impulsividad, por otro lado, se relaciona con la capacidad de inhibir respuestas o comportamientos inapropiados. Es la lucha interna entre el deseo inmediato y la recompensa a largo plazo, gestionada por áreas cerebrales como el córtex prefrontal, implicado en procesos cognitivos complejos como la toma de decisiones, la interacción social y la expresión de la personalidad. Es común observar, en el ambiente educativo, niños que parecen incapaces de permanecer quietos, que actúan sin pensar o que se distraen con facilidad. Estos comportamientos son manifestaciones externas de lo que ocurre en sus redes neuronales. Algunos niños, más que otros, enfrentan desafíos significativos en estos aspectos, lo que puede afectar a su desempeño académico y social. Comprender la atención e impulsividad desde la perspectiva de la neurodiversidad nos permite adoptar un enfoque más empático y eficaz en la educación. Reconocemos que cada estudiante es único, con un cerebro que funciona de manera diferente. Esta comprensión es el primer paso para diseñar estrategias pedagógicas que se ajusten a sus necesidades individuales, promoviendo un ambiente inclusivo y estimulante. La mayoría de los niños experimentan momentos de inatención o hiperactividad a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, para algunos, estos comportamientos exceden en cuanto a su duración y persistencia los límites de lo que consideramos típico o esperado para su edad. Esta discrepancia a menudo señala la necesidad de una intervención específica, que puede incluir técnicas de manejo conductual, ajustes pedagógicos y, en algunos casos, apoyo terapéutico. Cuando hablamos de educación, uno de los retos más significativos que enfrentan tanto educadores como padres es la detección temprana de dificultades relacionadas con la atención e impulsividad en niños y niñas. No es raro que, en el dinamismo del aula, algunos comportamientos pasen desapercibidos o sean mal interpretados como mera desobediencia o falta de interés, especialmente cuando están en la etapa infantil. Para comprender mejor estos retos, es fundamental reconocer que la falta de atención y la impulsividad son aspectos intrínsecos al desarrollo infantil, pero si se observa que se mantiene de forma constante puede indicar necesidades específicas. La atención, esa capacidad de enfocar la mente en un estímulo o tarea específica, varía enormemente entre los estudiantes. Algunos pueden concentrarse con facilidad en una actividad durante periodos prolongados, mientras que otros se distraen con el menor ruido o movimiento. La impulsividad, por otro lado, se refiere a la tendencia a actuar rápidamente sin reflexionar sobre las consecuencias. En el aula, esto puede manifestarse en comportamientos como hablar fuera de turno, dificultad para esperar su momento en actividades grupales, o tomar decisiones apresuradas que afectan su aprendizaje y al de sus compañeros. Para detectar estas dificultades, es esencial observar cómo estos comportamientos se manifiestan en diferentes contextos y si persisten a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un niño que solo muestra inatención o impulsividad en la escuela, pero no en casa, puede estar enfrentando dificultades académicos específicos o dinámicas de grupo que requieren atención. Sin embargo, si estos comportamientos se presentan en múltiples entornos, podríamos estar ante indicadores de trastornos de atención más significativos. Consideremos, por ejemplo, el caso de un estudiante que constantemente olvida llevar a casa los libros necesarios para hacer sus tareas. Este comportamiento puede ser un indicador de dificultades de atención. En lugar de asumir inmediatamente desinterés o negligencia, es esencial explorar junto al estudiante métodos para mejorar su organización y recordatorio de tareas. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es una condición neurodivergente bastante frecuente en niños. Se caracteriza por dificultades con la atención, el autogobierno, la organización o la hiperactividad. Los niños con TDAH pueden tener problemas para concentrarse, pueden ser olvidadizos y a menudo parecen no escuchar cuando se les habla directamente. La hiperactividad se manifiesta en una necesidad constante de movimiento, mientras que la impulsividad se refleja en la toma de decisiones apresuradas sin considerar sus consecuencias. El TDA se caracteriza principalmente por dificultades significativas en mantener la atención, sin la presencia marcada de comportamientos hiperactivos o impulsivos. Los niños con TDA pueden parecer soñadores, desatentos o fácilmente distraídos por estímulos externos o sus propios pensamientos. La dificultad principal radica en concentrarse en tareas específicas durante periodos prolongados, lo que puede llevar a desafíos en el aprendizaje y la ejecución de tareas cotidianas.
Las personas con TDAH tienen dificultades con las llamadas funciones ejecutivas, que confluyen en el córtex prefrontal y entre las cuales se encuentran la memoria de trabajo, que almacena información temporal, la planificación, la flexibilidad, la toma de decisiones, la inhibición y la estimación temporal, que consiste en calcular el paso del tiempo, principalmente. El TDAH también se asocia con 3 neurotransmisores, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La primera tiene que ver con las sensaciones de placer, bienestar y recompensa, mientras que la segunda está relacionada con niveles de alerta, reactividad e impulsos, y la tercera se encarga de mantener nuestra estabilidad anímica. Es un trastorno con una prevalencia en el ámbito nacional superior al 5%, con valores del 3% al 8% en la infancia y adolescencia. A pesar de esto, se trata de una patología que aún cuenta con muchos mitos o falsas creencias, como la de su inexistencia, o que solo afecta en la infancia y que después se pasa. Las causas de la aparición del TDAH se encuentran en factores tanto ambientales como genéticos y epigenéticos. La genética tiene un peso muy elevado, en torno al 75 a 80%. Hay que considerar que tanto el TDAH, como el TDA o la presentación combinada, pueden afectar desfavorablemente el desempeño académico y las relaciones sociales. La presencia de hiperactividad y impulsividad en el TDAH puede hacer que estos niños sean más visibles y, a veces, más disruptivos en entornos como el aula. Por otro lado, los niños con TDA pueden pasar más desapercibidos debido a su tendencia a la inatención pasiva, lo que a veces retrasa la identificación y el apoyo adecuado. Señales en el día a día, inatención. 1. El alumno no presta la atención debida a los detalles y comete errores en las tareas escolares por frecuentes descuidos. 2. Muestra también dificultades para mantener la atención en actividades recreativas. 3. Con frecuencia no parece escuchar cuando se le habla directamente, se muestra distraído. 4. No sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares. 5. Tiene problemas para organizar tareas y actividades. Le cuesta gestionar tareas secuenciales y ordenar los materiales o presenta los trabajos de clase tarde y descuidados. 6. Suele evitar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. 7. Habitualmente pierde sus materiales escolares. 8. Se distrae con facilidad por estímulos externos. 9. Olvida realizar actividades que entra en sus rutinas cotidianas como las tareas escolares para casa, apuntar en la agenda los exámenes. Hiperactividad e impulsividad. 1. Repetidamente, juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. 2. Es habitual que se levante de la silla en situaciones que debería permanecer sentado. 3. Tiene conductas inapropiadas como corretear o trepar en clase y otros contextos sociales que exigen serenidad y estarse quieto. 4. Con frecuencia muestra mucha dificultad en desarrollar actividades recreativas y juegos de manera tranquila y sosegada. 5. Es incapaz de mantener quietud prolongada en situaciones que así lo exigen, restaurantes, cine. Su respuesta en estas situaciones se traduce en movimientos impulsivos, repentinos. 6. Responde a las cuestiones que se le formulan de manera precipitada o antes de que haya concluido la pregunta, interrumpe los turnos de palabra y termina las frases de otros. 7. Habla en exceso. 8. Interrumpe o se mete en conversaciones y juegos de otros sin pedir permiso. 9. Le resulta difícil tolerar la espera, por ejemplo, en los juegos por turnos, a la hora de guardar la fila en las entradas y salidas del colegio. Una de las áreas donde más repercute el TDAH y el TDA es en el entorno académico y especialmente en la etapa de primaria. Los niños y niñas pasan la mitad de sus jornadas en un centro escolar donde deben exponerse a múltiples retos socioemocionales, personales, físicos y académicos. Es ahí donde ante las diferentes situaciones los niños con TDAH encuentran dificultades a la hora de recibir apoyo, resolver los problemas, relacionarse de forma correcta, controlar sus impulsos, mantener un comportamiento y grado de atención adecuados en el aula, responder correctamente a los objetivos curriculares y expresar de forma clara sus necesidades. Enfrentar la inatención y la impulsividad en el aula requiere de estrategias claras y consistentes, orientadas a apoyar a los estudiantes a mejorar su capacidad de concentración y control sobre sus acciones. Aquí presentamos algunas tácticas efectivas, extraídas directamente de la práctica y la experiencia educativa, para abordar estos retos de manera efectiva. 1. Conocer la situación del alumno. El profesor debe estar informado o bien mostrar iniciativa de informarse sobre un alumno que muestre dificultades. Mediante reuniones con la familia, el profesor deberá estar al tanto del funcionamiento del niño, sus necesidades y sus puntos a trabajar, así como de la forma de poder ayudarlo.
Si ya tiene un diagnóstico, es importante que el profesor tenga conocimiento de si el alumno está siguiendo algún tratamiento y de si existen indicaciones médicas específicas. 2. Profundizar sobre el conocimiento del TDAH y el TDA. Como docente eres consciente de que tu papel en el aula influye directamente no solo en el aprendizaje del alumno sino también en su estado emocional, así como en su evolución y desarrollo positivo. Es por ello que es muy adecuado tener unos conocimientos básicos de cómo actuar con un alumno con TDAH y TDA. 3. Establecer un vínculo profesor-alumno. Tus alumnos en general, pero en particular aquellos con TDAH, necesitan de apoyos positivos, elogios y ánimos. Muestra interés cuando el alumno esté trabajando en su mesa. Acércate a su mesa habitualmente y pregúntale si tiene dudas o necesita apoyo. Esta es una forma de darle seguridad al alumno y animarle a que siga trabajando. También es importante de cara a evitar llamar la atención públicamente, que te comuniques de forma discreta, casi imperceptible para el resto del grupo. Un gesto establecido o apoyar la mano en su hombro puede hacerle recuperar su atención. Es importante que acuerdes con el alumno unas señas que hagan que el alumno comprenda que debe corregir algo o continuar con su trabajo. 4. Identificación de puntos fuertes y motivaciones. Cada estudiante tiene áreas en las que sobresale y actividades que disfruta particularmente, también el que tiene TDAH. Al enfocarnos en estos puntos fuertes y preferencias, podemos aumentar su motivación y, por ende, su capacidad para concentrarse y controlarse. Utilizar estos intereses como punto de partida para actividades académicas puede hacer una gran diferencia en su participación y enfoque. Identifica sus esfuerzos. Hazle notar cuando surja la ocasión y corresponda, al alumno tanto en privado como públicamente, que su intervención ha sido buena. Procura expresarte de manera positiva evitando expresiones como, bien, pero lo puedes hacer mejor, por, muy bien. La próxima intenta mejorar esto. 5. Favorecer la integración. Promover actividades y tareas donde el alumno con TDAH pueda destacar positivamente a los ojos del grupo, hacer sobresalir sus destrezas. También debe favorecerse la inclusión dentro del grupo con actividades y dinámicas grupales dándole un papel importante dentro de este. Así el alumno integrado en el grupo colaborará para la consecución de objetivos conjuntos compartiendo el éxito del resultado con sus compañeros. 6. Creación de un entorno propicio. Reducir las distracciones en el entorno físico es clave. En el aula, esto puede significar asignar asientos cerca del profesor o de la pizarra para los estudiantes más propensos a dispersarse o ser impulsivos, y alejarlos de ventanas o puertas que puedan proporcionar distracciones visuales o auditivas externas. De esa manera puedes supervisarlo sin necesidad de levantarte, y colocándolo junto a compañeros en los que se pueda apoyar para copiar o completar las tareas a realizar o apuntes. 7. Motivar el rendimiento escolar y el aprendizaje. Trabaja con el alumno a través de los intereses propios del niño. Si tiene que practicar la redacción, que elija el tema. Facilítale opciones para demostrar su dominio. Que escoja entre un ensayo escrito, un informe oral, un examen en línea o un proyecto de práctica, entre otros. Incentívale para la participación en clase, puede ser mediante experiencias prácticas para el aprendizaje. Aprovecha para exponerlo a situaciones en las que vaya a tener un buen desempeño para fomentar su autoestima. 8. Búscale actividades con movimiento. Darle tareas con movimiento, como hacer recados dentro del colegio o borrar la pizarra. Si el niño es mayor y es capaz de reconocer el estado de inquietud que tiene y necesita salir del aula, puedes acordar con él que te haga un gesto y pueda abandonar la clase 5 minutos y dar un paseo. Permítele descansos o tiempo para que se levante y se mueva. 9. Exposición de las materias. Da información concreta, precisa. Cambia el énfasis en el discurso para mantener la atención o captarla. Escribe en la pizarra las palabras clave para focalizar la atención y modificar el centro de la misma. 10. Economía de fichas. Introduce un sistema de recompensas basado en fichas. Establece claramente qué comportamientos y logros se recompensan con fichas y asegúrate de que el alumno comprenda el sistema. Cada vez que el alumno con TDAH complete una tarea, participe positivamente en clase o demuestre un comportamiento deseable, recibe una ficha. Al implementar estas estrategias, es importante mantener un enfoque positivo, reforzando los logros y progresos de los estudiantes. La comunicación abierta y constante con los padres y otros educadores también es vital para asegurar un enfoque coherente y unificado frente a estas dificultades. Juntos, podemos crear un entorno de aprendizaje que no solo reconozca los desafíos de la inatención y la impulsividad, sino que también celebre las fortalezas y potenciales de cada estudiante.
Cuando se detecta adecuadamente a los menores con TDAH, TDA o mixto y se les apoya, sus síntomas y características no tienen por qué ser solo una dificultad, podemos convertirlos en una oportunidad para sobresalir y destacar. Muchos de ellos suelen ser optimistas, centrándose en lo positivo y tendiendo a olvidar los aspectos negativos. Son entusiastas en aquello que les motiva, pudiendo obtener grandes resultados especializándose en un área determinada. No son rencorosos, son amigables. Valoran mucho la amistad, son sensibles, se preocupan mucho por la familia, son sinceros, honestos. A pesar de que estos niños pasan por dificultades tanto en su etapa escolar como en otros ámbitos sintiéndose incomprendidos, se caracterizan por reponerse con bastante facilidad y por ser persistentes en el logro sus objetivos. Eso hace que sean adultos que no se asustan ante las dificultades y que las afrontan de forma proactiva. Son personas normalmente creativas y originales. Una gran parte de ellos necesita dormir menos que los demás, y esta hiperactividad presentada por algunos se termina canalizando, en muchos casos, en hábitos de vida saludables como el ejercicio físico. Como no toleran el aburrimiento, siempre están haciendo algo y pueden llevar a cabo muchas actividades al día, incluso simultáneamente. Son tantas las personas conocidas del presente y del pasado que han vivido y destacado con el TDAH que se hace difícil enumerarlas a todas. Entre otras Eisenhower, Beethoven, Stevie Wonder, Mariette Hartley, Presidente Lincoln, Magic Johnson, Benjamin Franklin, William Butler Yeats, President Kennedy, George Burns, y por supuesto no podemos no mencionar a todos los que tenemos próximos y no son populares pero que pueden brillar con luz propia. Muchas gracias por su atención.